Önök pedig egy ilyen pártpolitikai összecsapást csináltak ebből a találkozót. Ezt mélyen sajnálom. De nem fogok adós maradni önöknek. Egyikőjüknek se. Ha megtámadnak bennünket, meg fogom védeni a hazámat. Köszönöm szépen. Ahogy a angolszász sajtó írja, ha győzni akarunk, először kell, hogy legyen elég bátorságunk, hogy beismerjük azt, hogy vesztésre állunk. 44%-kal több orosz kőolajat vásároltak, mint egy évvel korábban. Önök cégeinek az adóbevételét befizettek Oroszország költségvetésére 1,7 milliárd dollár. Önök vádolnak bennünket orosz barátsággal? Hát önök finanszírozzák. Mert az a helyzet, hogy vesztésre állunk a fronton. És önök itt úgy tesznek, mintha ez nem így lenne. Valóban a magyar alkotmányban az van, hogy a házasság egy férfi, egy nő. Sőt, az is benne van, hogy az apa férfi, az anya nő. Jogunk van ez a szabályozáshoz, ne vitassa ezt el tőlünk, tisztelt képviselőasszony. Amigos, no van a creer lo que está pasando en el Parlamento Europeo. Se suponía que eran personas serias, diplomáticos, políticos, además con los valores europeos bien guardados en el bolsillo. Pero hace unos días, un político alemán y la incomparable Ursula von der Leyen demostraron un nivel de debate tan impresionante que uno no puede evitar preguntarse: ¿no será momento de declarar las sesiones parlamentarias como un nuevo género de reality show? Con una expresión de profunda preocupación y una seriedad impostada, se lanzaron a criticar a Viktor Orbán, acusándolo de cooperar demasiado estrechamente con Rusia y China. Según su lógica, si dialogas con las potencias mundiales y defiendes los intereses de tu país, automáticamente te conviertes en un idiota útil. ¡Qué democrático y tolerante! ¿No les parece? Un auténtico ejemplo de la cultura europea. Pero la historia no termina ahí. Con una seguridad asombrosa, proclamaron que Orbán está violando los principios de la Unión Europea. ¿Cuáles exactamente? ¿Quién sabe? Probablemente aquel principio no escrito según el cual todos deben alinearse, olvidar los intereses nacionales y seguir ciegamente las órdenes de Bruselas. Sin embargo, Viktor Orbán no es de los que se quedan callados cuando le dan lecciones sobre buen comportamiento. En su discurso, respondió con tal corrección, diplomacia y contención, que sus críticos se vieron obligados a buscar discretamente una salida del recinto. No levantó la voz, no cayó en insultos, simplemente expuso los hechos de forma clara y estructurada, lo cual resultó ser mucho más demoledor que cualquier acusación estridente. Así que, amigos, tomen asiento y prepárense para un verdadero espectáculo político donde el sentido común choca con la retórica burocrática. ¿Listos para descubrir cómo Viktor Orbán volvió a dejar en ridículo a sus oponentes? Vamos a analizarlo paso a paso. Como bien se dice, si Bruselas no te critica, es que algo estás haciendo mal. Pero si te convocan regularmente al Parlamento Europeo, te congelan los fondos y te etiquetan como una amenaza para los valores europeos, entonces probablemente eres Viktor Orbán. El primer ministro húngaro se ha convertido en el principal perturbador del orden en la UE, y su lucha inquebrantable por la soberanía de Hungría ha evolucionado en una confrontación política a gran escala con Bruselas. Pero esto no es solo otro choque entre un líder nacional y las instituciones supranacionales. Es una prueba de resistencia para toda la idea de la Unión Europea. ¿Dónde está el límite entre integración y sumisión? ¿Puede un país miembro de la UE llevar a cabo su propia política sin temor a la represalia de la burocracia europea? Y, finalmente, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Bruselas en su afán por someter a los rebeldes a un mismo estándar? Bruselas ya entendió que los sermones no son suficientes para doblegar a Orbán. Por eso, sacó la artillería pesada: la congelación de los fondos europeos. En teoría, ese dinero está destinado a apoyar a los países miembros. En la práctica, se ha convertido en un instrumento de presión política. A Hungría simplemente le cortaron el oxígeno financiero con la excusa de una supuesta violación del Estado de Derecho. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, que a Orbán no le hacen mucha gracia las ONG occidentales. El gobierno húngaro endureció las leyes que regulan a las organizaciones financiadas desde el extranjero, argumentando que muchas de ellas no trabajan para el pueblo húngaro, sino para sus patrocinadores externos. Pero en Bruselas lo interpretaron como un ataque a la libertad de expresión y la sociedad civil. ¿El resultado? Sanciones financieras, acusaciones de autoritarismo e interminables procesos en las instituciones europeas. Si la Unión Europea otorgara medallas por desobediencia, Viktor Orbán ya tendría una colección completa. Además de las ONG, también es duramente criticado por su estricta política migratoria.
En 2015, cuando Europa enfrentó la mayor crisis migratoria de su historia, Hungría fue el primer país en cerrar sus fronteras y construir barreras para detener el flujo de inmigrantes. En ese momento, esta decisión provocó indignación en la UE, pero con el paso de los años, incluso aquellos países que tildaban a Orbán de rebelde comenzaron a aplicar sus métodos. Otra de las razones por las que Budapest está en el punto de mira de Bruselas es su legislación que limita la influencia de los grandes conglomerados mediáticos. A la UE no le gusta que el gobierno húngaro respalde activamente a los medios nacionales, mientras que las corporaciones mediáticas extranjeras pierden espacio en el país. En Bruselas interpretan esto como un ataque a la libertad de prensa, mientras que Orbán lo ve como una medida para proteger a Hungría de influencias externas. Sin embargo, el punto álgido de la indignación europea llegó en julio de 2024, cuando Viktor Orbán viajó a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. En plena era de sanciones draconianas contra Rusia, este movimiento fue visto como un auténtico desafío diplomático. Bruselas recordó furiosamente a Orbán que Europa había roto todos los lazos con Moscú y que la única postura aceptable era la adhesión total a la política de sanciones. Pero el primer ministro húngaro respondió con su estilo inconfundible. Los intereses de Hungría son más importantes que los principios geopolíticos abstractos. Y tiene razones de peso para sostenerlo. El 80% del gas húngaro proviene de Rusia, y sin los recursos energéticos rusos, la economía del país colapsaría. Hungría es un país pequeño, pero no tanto como para aceptar un desastre energético en nombre de la solidaridad política con Bruselas. Tras la visita a Moscú, la crítica contra Orbán se intensificó. Especialmente agresivos fueron Polonia y los países bálticos, que consideraron que el líder húngaro estaba traicionando la unidad europea. Sin embargo, Orbán se mantuvo firme. Las sanciones no funcionan. Europa está sufriendo por sus propias restricciones, y Hungría no jugará ese juego. Este conflicto expone una profunda brecha ideológica entre Bruselas y Budapest. Por un lado, Hungría defiende la soberanía nacional, los valores tradicionales y la independencia en la toma de decisiones. Orbán se niega a que su país pierda su identidad en nombre de unos estándares europeos uniformes. Por otro lado, Bruselas promueve una agenda en la que la integración es más importante que las fronteras nacionales y las decisiones deben tomarse colectivamente. El problema es que esta voz colectiva a menudo se forma sin considerar los intereses de ciertos países. Orbán ha declarado repetidamente que la Unión Europea ha perdido sus principios fundacionales y se ha convertido en una herramienta de presión política. Ha comparado a la actual Bruselas con la URSS, donde las decisiones se tomaban en un solo centro y el resto solo debía acatarlas. A Orbán se le ha advertido sobre un posible aislamiento, más presión política e incluso la privación del derecho de voto de Hungría en la UE. Pero, como demuestra la realidad, las amenazas de Bruselas no surten efecto. Hungría sigue siendo miembro del bloque a pesar de las sanciones, la presión y las críticas. Además, la victoria de Donald Trump en las elecciones ha cambiado radicalmente el panorama político en Europa. Mientras tanto, en Europa crece el número de países que están descontentos con la total centralización del poder en manos de la Comisión Europea. En Italia, Giorgia Meloni ha llegado al poder y también cuestiona las interminables directivas de Bruselas. En Alemania, Alternativa para Alemania gana fuerza. Y en Francia, Marine Le Pen sigue consolidando su posición. Así que Viktor Orbán no es simplemente un líder rebelde de un país pequeño, sino un símbolo de resistencia. Y cuanto más demuestra su independencia, más nervioso se pone Bruselas. ¿Quién ganará este enfrentamiento? El tiempo lo dirá. Pero por ahora, hay una cosa clara. Orbán no piensa irse a ninguna parte, y su política sigue trayendo beneficios concretos para Hungría. Y eso, al final, es lo que distingue a un político exitoso de un simple orador. Y ahora escuchen el escandaloso discurso del parlamentario alemán. Cita. ¿Qué discurso, señor Orbán? ¿Qué discurso? Usted dice que quiere democracia y presume de sus mayorías en el Parlamento húngaro, pero desde hace años gobierna solo a través de decretos de emergencia. ¿Le teme tanto a la democracia, señor Orbán? Usted afirma defender la soberanía nacional, pero invita a policías chinos a vigilar a los ciudadanos en su país. Dice que quiere frenar la migración, pero al mismo tiempo permite la entrada de espías rusos en nuestro sistema Schengen y lo llama protección nacional. Eso es exactamente lo que está haciendo, señor Orbán. Usted no es un patriota.
Solo es un idiota útil para Rusia y China. Esa es la realidad. Dice que quiere luchar por la competitividad económica, pero sigue aprobando nuevas leyes corporativas e impuestos para expulsar a las empresas europeas de su país. Ha convertido a Hungría en una república bananera. Ha saqueado a su propio pueblo y enriquecido a su familia y amigos. Bajo su mandato, Hungría se ha convertido en uno de los países más pobres y, oficialmente, en el más corrupto de la UE. ¡Qué estafa! ¡Qué carga para su pueblo, señor Orbán! Por favor, renuncie para devolver Hungría a Europa. Si está destruyendo el Estado de Derecho y los valores europeos en su país, si su nación está bajo procedimiento del artículo 7 y sujeta a la condicionalidad del Estado de Derecho, eso debe tener consecuencias. Un matón escolar no debe convertirse en director de escuela, y eso es exactamente lo que hemos hecho en la Unión Europea. Por eso, este Parlamento ha pedido al Consejo que cambie esto. Es algo fácil de hacer. Ya lo hicimos con los británicos. Cambiaron la presidencia del Consejo. No puede haber presidencia del Consejo cuando un Estado miembro viola nuestros principios fundamentales. Fin de la cita. Por supuesto, ni el parlamentario alemán ni von der Leyen, que en la práctica controla el Parlamento Europeo, tuvieron que esperar mucho para recibir una respuesta. Poco después, Viktor Orbán tomó la palabra y destrozó tanto a la presidenta de la Comisión como a su detractor alemán. Escuchen qué manera tan elegante tuvo de refutar las críticas dirigidas contra él. Y lo hizo con la máxima educación y diplomacia. Cita. Me habría encantado hablar con ustedes sobre el programa de nuestra presidencia, que acabo de presentar, pero veo que eso no les interesa y que prefieren organizar aquí una fiesta de mentiras de izquierda contra Hungría. Esto no es más que pura propaganda política. Ustedes son parlamentarios y si quieren hacer esto, pueden hacerlo. Pero lo que realmente me ha sorprendido es lo que he oído de la presidenta de la Comisión, porque es inequívoco. Existen desacuerdos entre Hungría y la Comisión Europea. Eso es evidente. Sin embargo, deliberadamente no planteé estas cuestiones, dado que, como país que ostenta la presidencia, trabajamos por el bien de Europa, y no creo que sea correcto discutir estas discrepancias cuando hablamos de la presidencia húngara. Por desgracia, esto antes no ocurría. El anterior presidente de la Comisión nunca se habría expresado así. Esto nunca había sucedido en el pasado. Según el tratado, la Comisión es la guardiana de los tratados. Era un órgano neutral cuya función era garantizar el cumplimiento de estos tratados, dejando de lado los debates políticos y resolviendo los desacuerdos por la vía jurídica. Pero ahora todo ha cambiado. En lugar de ser la guardiana de los tratados, la Comisión se ha convertido en un órgano político, en un arma política que ustedes quieren utilizar para atacar a los patriotas en Europa y a los miembros del Partido de los Patriotas de Europa. Podemos enfrentarnos a una derrota en el conflicto de Europa del Este, pero la realidad es que, gracias a la presidenta de la Comisión, la Unión Europea sigue una política equivocada en este conflicto. Si queremos ganar, debemos cambiar esta estrategia perdedora que estamos aplicando ahora. El señor Werner dijo que nadie habla con Hungría. Esto es un insulto para todas las personas que se reunieron con nosotros mientras preparábamos nuestra presidencia. Me reuní con el canciller de Alemania, con el presidente de Francia, estuve en Roma. ¿Eso es nadie? Y es una pena que el líder del Partido Popular Europeo no diga la verdad. Afirma que el partido gobernante de Hungría no ganó las elecciones al Parlamento Europeo. Nosotros obtuvimos el 45%, mientras que ustedes en Alemania solo el 30%. Entonces, ¿quién ganó? Y ya que usted hizo comentarios personales, yo también diré algunas palabras. La ira no es una buena consejera. Sabemos cuál es el conflicto entre nosotros desde 2018. Esa es una de las razones clave por las que usted no pudo convertirse en presidente de la Comisión. Yo lo apoyé y le prometí mi respaldo. Pero luego usted declaró que no quería ser presidente de la Comisión con votos húngaros. Y al final, no lo fue. Y precisamente por eso está enfadado conmigo. Lamento que haya desarrollado una fobia contra los húngaros, pero yo no puedo hacer nada al respecto. Y, por favor, en lugar de centrarse en ataques personales, concéntrese en debatir los problemas europeos. Señora Veres, considero que la falta de conocimientos no es una buena base para un debate. ¿Usted dice que en Hungría los impuestos son altos? Nosotros tenemos una tasa plana del 15% en el impuesto sobre la renta, y el crecimiento económico de Hungría es el doble del promedio de la UE. ¿Y usted habla de malos indicadores en Hungría? ¿Acaso los hechos no le importan?
Veo que un miembro del Parlamento francés, de la facción Renacimiento, no acepta nuestro sistema constitucional húngaro. Debe aceptar el hecho de que tenemos derecho a nuestra propia constitución. Nuestra constitución protege a las familias. La constitución húngara protege el matrimonio y a los niños, y en nuestra constitución está escrito que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y también se establece que el padre es un hombre y la madre es una mujer. No podrá rebatir esto. Ahora, en cuanto a las acusaciones de corrupción, debo rechazarlas. Podríamos intercambiar ataques personales sobre este tema, porque creo que este organismo, el Parlamento Europeo, tiene cierta experiencia en corrupción y aún así pretende hablar de corrupción en otros países. ¿Hablan en serio? La presidenta de la comisión mencionó el número de rusos que trabajan en Hungría. Esto es pura hipocresía. En Hungría trabajan 3.000 rusos. El año pasado emitimos 3.000 permisos. En total, tenemos 7.000 rusos empleados. ¿Y qué pasa con Alemania? ¿Cómo está la situación allí? En Alemania trabajan 300.000 rusos, y luego ustedes me acusan. En España trabajan 100.000 rusos, y luego ustedes me critican. En Francia trabajan 60.000 rusos, y sin embargo critican a Hungría, donde solo hay 7.000. ¿Esto les parece justo? Ahora pasemos a las relaciones económicas. Hungría comercia de manera transparente. ¿Y qué hay de sus países? Sabemos que muchos de los países de los que ustedes provienen están evadiendo las sanciones a través de Asia y continúan comerciando con Rusia. Les daré algunas cifras. Cada mes, la Unión Europea exporta $1.000 millones más a ciertos países de Asia Central de lo que hacía antes del conflicto con Rusia. ¿Por qué? Porque así se eluden las sanciones. Empresas alemanas, francesas y españolas están esquivando las sanciones con este método. También mencionaron la energía. Desde el comienzo del conflicto, los países occidentales han comprado a Turquía e India petróleo por un valor de 8.500 millones de euros. Esto es hipocresía. En 2023, los países occidentales compraron un 44% más de petróleo a Rusia que antes. Los ingresos fiscales de estas empresas fueron a parar al presupuesto ruso, y luego ustedes nos acusan a nosotros de tener amistad con Rusia. Ustedes son quienes la financian. La verdad es que yo no vine aquí para recitarles estos hechos. No tenía esa intención. Vine para presentar el programa de la presidencia húngara. Y quiero decir que hay problemas. Quiero decir a los líderes de las facciones que hay problemas con la competitividad, que el problema de la migración necesita una solución, y que la presidencia húngara tiene ideas y nos gustaría que el Parlamento nos apoyara en esto. Para eso vine hoy. Pero ustedes decidieron convertirlo en un enfrentamiento político entre partidos, y considero esto muy lamentable. Si ustedes nos atacan, yo defenderé a mi país. Fin de la cita. La política europea no es solo un juego de alto riesgo, sino un auténtico espectáculo donde, en ocasiones, la hipocresía se convierte en el actor principal.